Dmitri Nikolayevich Smirnov notó cambios a mediados de octubre. No de inmediato, al principio eran pequeñeces fáciles de atribuir al cansancio o a la melancolía otoñal. Elena empezó a tardar más en arreglarse por las mañanas, pasando 15 minutos más de lo habitual frente al espejo. Compró un perfume nuevo, ligero, floral, muy distinto al aroma intenso y característico que había usado durante los últimos 3 años. «Huele muy bien», dijo él una vez, abrazando a su esposa en la cocina. «Gracias», respondió Elena, pero no se volvió hacia él, continuando con su café. «María me lo aconsejó. Dice que hay que cambiar algo de vez en cuando». Dmitri asintió, aunque no recordaba que su asistente le hubiera dado jamás consejos sobre perfumería. María Ivanovna era una mujer práctica que prefería hablar de trabajo y rara vez tocaba temas personales. Elena empezó a quedarse más tiempo en la oficina. Antes llegaba a casa a las 7 de la tarde, a tiempo para cenar con la familia y ayudar a Ana con los deberes. Ahora llamaba a las 6:30 y, en tono de disculpa, informaba que tenían una reunión importante con clientes o un proyecto urgente. «Verás, estamos trabajando con una nueva agencia de publicidad», explicó ella, de pie en el vestíbulo y quitándose los zapatos. «Es una colaboración muy prometedora. Igor Volkov, ¿recuerdas que te hablé de él? Sugirió varias ideas interesantes para la promoción de nuestras propiedades». Dmitri recordaba a Igor vagamente, se habían conocido en uno de los eventos corporativos hace 6 meses. Un hombre alto, con barba cuidada y un traje caro, que hablaba mucho de marketing digital y publicidad segmentada. En aquel entonces, Dmitri pensó que era demasiado insistente para un negocio serio, pero Elena insistió en la colaboración. «¿Cómo avanza el proyecto?», preguntó él, sirviéndole té a su esposa. «Bien», Elena tomó la taza, pero no se sentó a la mesa. «Igor aborda el trabajo con mucha profesionalidad. Estamos trabajando en cada detalle. Ya sabes, el marketing moderno no son solo imágenes bonitas. Hay que entender la psicología del comprador, sus necesidades». En su voz aparecieron nuevas inflexiones, más seguras, casi didácticas. Dmitri notó que utilizaba con más frecuencia términos profesionales que antes evitaba en las conversaciones en casa. Ana se quejaba de que su madre rara vez la ayudaba con los deberes. «Papá, ¿por qué mamá siempre está en el trabajo?», preguntó su hija de 10 años, sentada en el escritorio de su habitación. «Antes me leía cuentos antes de dormir». «Mamá tiene un proyecto importante ahora», respondió Dmitri, revisando su cuaderno de matemáticas. «Cuando termine, todo volverá a ser como antes». Pero él mismo no estaba seguro de sus propias palabras. Elena no solo se quedaba hasta tarde en el trabajo, sino que había cambiado de aspecto. Compró lencería nueva, que Dmitri vio por casualidad en el baño. De encaje, cara, para nada práctica. A su mirada sorprendida, ella respondió que quería sentirse atractiva. «Una mujer debe cuidarse», dijo ella, abrochándose el nuevo sujetador. «Especialmente cuando trabaja con gente. La apariencia es parte del profesionalismo». Dmitri asintió, aunque no entendía por qué la directora de marketing de una empresa de construcción necesitaba lencería tan reveladora. Sus clientes apenas prestarían atención a tales detalles. Elena se apuntó al gimnasio. 3 veces por semana, los martes, jueves y sábados, se iba durante 1 hora y media. Al regresar, se veía fresca y satisfecha, hablaba de nuevos ejercicios y del entrenador que le había diseñado un programa individualizado. «¿Quieres que vayamos juntos?», le propuso Dmitri. «A mí tampoco me vendría mal ponerme en forma». «No», respondió Elena rápidamente. «Es un grupo de mujeres. Hacemos pilates y yoga. Te aburrirías». Se volvió más crítica con su aspecto. Al principio, los comentarios eran suaves, casi en broma. «Dima, ¿no has pensado en cambiar de estilo?», preguntó ella, mirando su camisa. «Esta ya parece pasada de moda». «Me gusta esta camisa», respondió él. «Es cómoda y práctica». «Que sea práctica no significa que sea bonita», suspiró Elena. «Un hombre debe cuidarse. Especialmente un empresario exitoso». Dmitri se miró en el espejo. 42 años, complexión robusta, aunque con una pequeña barriga. Las canas en su cabello oscuro le daban un aire de seriedad. Siempre se había considerado un hombre bastante presentable. «Quizás podrías ir a un buen peluquero», continuó Elena. «Y cómprate un traje nuevo.
Ahora tienes más reuniones con inversores. Dimitri asintió, aunque no entendía qué tenía de malo su vestuario actual. Los trajes eran de calidad, las camisas planchadas, los zapatos relucientes. Pero si su esposa creía que necesitaba renovar su imagen, quizás valía la pena escucharla. María Kuznetsova mencionó una reunión en una cafetería a finales de octubre. Entró en el despacho con documentos y, entre una cosa y otra, dijo: Dmitri Nikolayevich, ayer vi a Elena Vladimirovna en la cafetería en Sadovaya. No estaba sola. ¿Con quién?, preguntó él, sin apartar la vista del ordenador. Con un hombre. No sé quién era. Estaban sentados en una mesa junto a la ventana, conversando. Seguramente era una reunión de negocios, supuso Dmitri. Ahora tiene muchas negociaciones con los publicistas. María sintió, pero una sombra de duda cruzó su mirada. No profundizó en el tema, solo dejó los documentos sobre la mesa y salió. Por la noche, Dmitri le preguntó a Elena sobre la reunión. Sí, tuve una reunión con un representante de la agencia, respondió ella, sin levantar la vista del teléfono. Discutimos la concepción de la nueva campaña publicitaria. ¿En una cafetería? ¿Y qué tiene eso de extraño? Elena finalmente lo miró. Un ambiente informal propicia un diálogo creativo. Igor cree que las negociaciones en la oficina son demasiado aburridas para soluciones creativas. Dmitri quiso preguntar por qué no le había hablado de esa reunión antes, pero guardó silencio. Elena volvió a su teléfono, escribiendo rápidamente un mensaje. La pantalla estaba girada hacia el otro lado, y él no vio a quién le escribía. El teléfono se había convertido en el constante compañero de su esposa. Antes lo dejaba sobre la mesa de la cocina o en el bolso, ahora lo llevaba siempre consigo. Incluso en el baño sonaban notificaciones de mensajes. Cuando Dmitri preguntaba quién le escribía, Elena respondía escuetamente: trabajo. Su intimidad se volvió escasa. Elena alegaba cansancio, dolor de cabeza, estrés por los nuevos proyectos. Cuando Dmitri intentaba abrazarla en la cama, ella se apartaba suavemente. Lo siento, cariño, susurró ella. Hoy fue un día difícil. Mañana, ¿de acuerdo? Pero al día siguiente se repetía lo mismo. Dmitri no insistió, entendía que el trabajo realmente le quitaba mucha energía. Pero en su interior crecía una inquietud inexplicable que intentaba ahogar con explicaciones lógicas. A principios de noviembre, Elena anunció que quería reformar el dormitorio. Me cansé de esta decoración, dijo ella durante la cena. Quiero algo fresco, moderno. ¿Y qué tiene de malo la actual? Se sorprendió Dmitri. Hicimos la reforma hace solo 4 años. 4 años es mucho. El diseño se queda obsoleto. Igor me mostró fotos de su apartamento, muy elegante. Minimalismo, tonos claros, materiales de calidad. Dmitri notó que el nombre de Igor empezó a aparecer en las conversaciones cada vez con más frecuencia. Igor proponía, Igor aconsejaba, Igor creía. Como si este hombre se hubiera convertido en experto no solo en publicidad, sino también en diseño de interiores, moda, estilo de vida. ¿Quizás podrías presentármelo mejor?, le propuso Dmitri. Ya que es un especialista tan versátil. Claro, asintió Elena. Tan pronto como tenga tiempo libre. Ahora está muy ocupado, está lanzando varios proyectos importantes a la vez. Ana se adaptó al nuevo horario de su madre, pero Dmitri veía que la niña echaba de menos los viejos tiempos. La niña empezó a pasar más tiempo en su habitación, reía menos de la escuela, rara vez pedía ayuda con los deberes. ¿Todo bien, cariño?, le preguntó él una vez, asomándose a su habitación antes de dormir. Sí, papá, respondió Ana, pero en su voz se percibía tristeza. Solo que mamá es diferente de alguna manera. ¿Diferente? Antes sonreía más. Y siempre preguntaba cómo me había ido en la escuela. Y ahora solo piensa en el trabajo. Dmitri se sentó al borde de la cama y acarició el cabello de su hija. Mamá solo está cansada. Pronto todo volverá a la normalidad. Pero él ya no estaba tan seguro de esas palabras. Los cambios en el comportamiento de Elena se hacían cada vez más evidentes y era difícil explicarlos con un simple cansancio. Algo estaba sucediendo en su familia, algo importante, pero él no podía entender qué era exactamente. Por ahora, solo eran conjeturas, vagas sospechas que Dmitri intentaba no tomarse en serio.
Elena seguía siendo su esposa, la madre de su hija, su socia de negocios. Quizás realmente valía la pena esperar a que terminara este proyecto y todo volviera a su lugar. Pero la inquietud crecía día a día. Noviembre trajo consigo nuevos cambios en el comportamiento de Elena. Empezó a salir por las noches con más frecuencia, ahora no solo entre semana, sino también los fines de semana. Las explicaciones sonaban convincentes: reuniones con clientes potenciales, presentaciones de proyectos, eventos corporativos. El sábado tenemos una reunión importante con inversores, anunció el viernes por la noche, guardando documentos en su maletín. Igor organizó una cena en un restaurante. Dice que un ambiente informal ayudaría a establecer contacto. ¿A qué hora terminará?, preguntó Dmitri, ayudando a Ana con sus deberes de ruso. No sé exactamente. Quizás tarde. Si es así, me quedaré a dormir en casa de Svetlana, ella vive cerca del restaurante. Dmitri asintió. Svetlana Sokolova trabajaba en su empresa como directora de recursos humanos y Elena realmente a veces se quedaba en su casa cuando las reuniones se prolongaban hasta tarde. El sábado por la mañana, Elena tardó casi 2 horas en arreglarse. Dmitri observó cómo revisaba los vestidos en el armario, eligiendo entre un traje de negocios negro y un vestido azul oscuro. ¿Para una reunión con inversores, quizás sea mejor el traje?, sugirió él. No, respondió Elena con decisión, quitando el vestido de la percha. Igor dice que una apariencia demasiado formal podría disuadir a la gente. Hay que verse con éxito, pero sin rigidez. El vestido era nuevo, Dmitri no recordaba haberlo visto antes. El color azul oscuro realzaba los ojos de su esposa y la silueta realzaba su figura. Elena se puso zapatos de tacón alto y tardó media hora más en maquillarse. Te ves hermosa, dijo Dmitri cuando ella bajaba las escaleras. Gracias, sonrió Elena, pero la sonrisa le pareció forzada. Espero que la reunión sea un éxito. Ella le dio un beso en la mejilla, rápido, casi formal, y salió de casa. Dmitri la despidió con la mirada a través de la ventana, observándola subirse al coche y marcharse. Por la noche, Elena no regresó. Llamó a las 10, su voz sonaba alegre y algo excitada. Cariño, la reunión fue excelente. Los inversores se interesaron en nuestros proyectos. Todavía estamos discutiendo los detalles, podría prolongarse hasta la mañana. Me quedaré a dormir en casa de Svetlana, como había planeado. Bien, respondió Dmitri. Saluda a Svetlana de mi parte. Por supuesto. Dale un beso a Ana, dile que mamá pronto estará en casa. Después de la conversación, Dmitri sintió una extraña inquietud. Algo en la voz de su esposa le pareció inusual, demasiado animada, como si intentara ocultar su nerviosismo detrás de una alegría fingida. El domingo por la mañana, Elena regresó para el desayuno. Tenía un aspecto fresco y descansado, y hablaba de la reunión con entusiasmo. Imagínate, están dispuestos a invertir una cantidad considerable de dinero en nuestro nuevo complejo residencial. Igor presentó el proyecto con tanta profesionalidad, ni siquiera sabía que entendía tanto de construcción. ¿De dónde tiene esos conocimientos?, preguntó Dmitri. Él es especialista en publicidad. Igor es una persona muy versátil, respondió Elena, untando mantequilla en el pan. Antes de la publicidad, trabajó en una empresa de desarrollo inmobiliario. Entiende la especificidad del negocio de la construcción desde dentro. Dmitri quiso preguntar por qué no le había hablado de esto antes, pero guardó silencio. Ana estaba sentada al lado, y él no quería hacer preguntas delante de la niña. La semana siguiente, Elena trajo a casa un recibo de un restaurante caro. Dmitri lo vio por casualidad cuando ella vaciaba el contenido de su bolso sobre la mesa de la cocina. La suma era considerable, claramente no para una sola persona. Cenaste caro, comentó él, señalando el recibo. Elena echó un vistazo rápido al papel y lo guardó rápidamente en el bolsillo. Sí, una reunión con un cliente. Él insistió en ese restaurante, dice que allí está la mejor cocina de la ciudad. Tuve que aceptar. ¿Con qué cliente? Un representante de un fondo de inversión. Una persona muy influyente. Igor dice que con esas personas hay que mantener buenas relaciones. Dmitri asintió, pero en su interior sintió una punzada. El recibo estaba fechado el día anterior, pero Elena no había mencionado ninguna reunión con un cliente. Solo dijo que se quedaría hasta tarde en el trabajo por un proyecto urgente.
Su intimidad había cesado prácticamente. Elena siempre encontraba una razón para evitar la cercanía, dolor de cabeza, cansancio, días críticos que se habían vuelto sospechosamente frecuentes. Cuando Dimitri intentaba abrazarla en la cama, ella se apartaba suavemente. Lo siento, cariño, susurró ella en la oscuridad. Hoy fue un día muy estresante. La cabeza me está estallando. ¿Quizás deberías ir al médico?, sugirió Dimitri. Si los dolores de cabeza se han vuelto frecuentes. No, solo es estrés. Pasará cuando terminemos con este proyecto. Pero el proyecto no parecía tener fin. Al contrario, cada semana Elena tenía nuevas reuniones, nuevas tareas, nuevas razones para quedarse hasta tarde. Dimitri intentó organizar una cena romántica. Pidió comida de su restaurante favorito, compró vino, encendió velas. Ana estaba en el cumpleaños de una amiga, y se quedaron solos en casa. «Qué bonito», dijo Elena, entrando al comedor. «¿Qué celebramos?» «Ningún motivo especial», respondió Dimitri, sirviendo vino en las copas. «Solo quiero pasar tiempo con mi esposa. Hace tiempo que no hablamos a corazón abierto». Elena se sentó a la mesa, pero parecía tensa. Bebía vino a pequeños sorbos, respondía distraídamente a las preguntas y miraba constantemente el teléfono. ¿El trabajo no te deja ni en casa?, preguntó Dimitri. Lo siento, Elena guardó el teléfono en el bolso. Es que Igor me prometió enviar documentos importantes. Mañana presentamos el proyecto al Consejo de Administración. ¿Qué proyecto? Una nueva estrategia de marketing. Muy ambiciosa. Si la aprueban, podremos aumentar las ventas en un 30%. Dimitri quiso preguntar más detalles, pero el teléfono de Elena sonó. Se disculpó y salió al pasillo para responder. La conversación duró casi 10 minutos. Dimitri escuchó fragmentos de frases: sí, entiendo. No, ahora no puedo. Mañana, sin falta. Cuando Elena regresó, el ambiente romántico se había estropeado irremediablemente. Lo siento, cariño, dijo ella, sentándose a la mesa. Es un asunto urgente de trabajo. ¿A las 9 de la noche? Los negocios no entienden de fines de semana, suspiró Elena. Especialmente cuando se trata de grandes negocios. El resto de la cena transcurrió en un ambiente tenso. Elena estaba físicamente presente, pero sus pensamientos estaban claramente en otro lugar. Comía mecánicamente, respondía con monosílabos y varias veces hizo el amago de revisar el teléfono. Después de la cena, Dimitri sugirió ver una película, pero Elena alegó cansancio y se acostó temprano. Él se quedó solo en el salón, terminando el vino y reflexionando sobre lo que estaba sucediendo con su matrimonio. María Kuznetsova volvió a mencionar el encuentro de Elena con un hombre desconocido. Esta vez los vio cerca del centro comercial, estaban en la entrada y conversaban animadamente sobre algo. Dmitri Nikolayevich, dijo ella, trayendo documentos para firmar. No quiero entrometerme, pero... Elena Vladimirovna se reúne a menudo con este hombre. Quizás valdría la pena preguntar quién es. Seguramente es un socio de negocios, respondió Dmitri, aunque en su interior empezaban a surgir dudas. Ahora tiene muchas negociaciones. Claro, asintió María, pero en su voz se percibían notas de duda. Solo que me pareció extraño. Estaban muy cerca el uno del otro. No como socios de negocios. Dmitri levantó la vista de los documentos. ¿A qué te refieres? Bueno, María dudó. Él le puso la mano en el hombro. Y ella no se apartó. Se reía, le tocaba la mano. Parecía bastante íntimo. Las palabras de su asistente se clavaron en la mente de Dmitri como una espina. Intentó encontrarles una explicación razonable, pero las dudas crecían. Elena realmente había cambiado, se había vuelto más reservada, evasiva, constantemente ocupada. Sus relatos sobre el trabajo sonaban cada vez menos convincentes. Por la noche, decidió preguntarle directamente a su esposa sobre las reuniones con Igor. Elena, María te vio hoy cerca del centro comercial con un hombre. ¿Era Igor? Elena se quedó inmóvil por un segundo, luego asintió. Sí, nos reunimos para discutir los detalles de la presentación. Decidimos dar un paseo, hacía calor en la oficina y era difícil pensar. ¿Por qué no me hablaste de esta reunión? ¿Y qué tiene de especial? Elena se encogió de hombros. Una reunión de trabajo normal.
No tengo que darte explicaciones de cada conversación con mis colegas. En su voz aparecieron notas defensivas que Dimitri no había escuchado antes. Elena parecía prepararse para un ataque, aunque él le había hecho una pregunta de lo más común. No exijo un informe, dijo él suavemente. Solo me intereso por tus asuntos. Mis asuntos son el trabajo, la casa, la familia, respondió Elena. Todo como siempre. No entiendo por qué de repente te has vuelto tan desconfiado. No soy desconfiado. Simplemente he notado que has cambiado. ¿He cambiado? Elena alzó la voz. ¿En qué he cambiado? Te has vuelto más reservada. Estás menos en casa. Casi no hablamos. Tengo un trabajo de responsabilidad. Elena se levantó de la mesa. Me esfuerzo por nuestra familia, desarrollo el negocio, y tú me reprochas que pase poco tiempo en casa. Dimitri entendió que la conversación tomaba un rumbo equivocado. Elena lo llevaba al terreno de las acusaciones, aunque él simplemente quería averiguar qué estaba pasando entre ellos. No te reprocho, dijo él. Simplemente te echo de menos. Echo de menos nuestra comunicación. Comunicación no es solo hablar en casa, respondió Elena, pero su tono se suavizó. Trabajamos en la misma empresa, nos vemos todos los días. En el trabajo solo hablamos de negocios. ¿Y de qué más hablar? Elena se sentó de nuevo a la mesa. Dima, tenemos un negocio serio. No se puede relajar uno. La conversación no llegó a ninguna parte. Elena se fue al dormitorio, alegando cansancio, y Dimitri se quedó en la cocina, sintiendo que entre ellos había crecido un muro invisible. Su esposa se había vuelto una extraña, y él no entendía cuándo ni por qué había sucedido. Pero por ahora, solo eran sospechas, vagas conjeturas que no se atrevía a expresar ni a sí mismo. Quizás Elena realmente solo estaba cansada del trabajo. Quizás él pensaba demasiado y veía problemas donde no los había. Dimitri decidió esperar y observar. Pero la ansiedad en su alma crecía cada día. Diciembre trajo nuevas pruebas para Dimitri. Las sospechas que intentaba acallar con explicaciones lógicas se volvían cada vez más persistentes. Pero cada vez que estaba a punto de creer lo peor, Elena disipaba con maestría sus dudas. A principios de mes, trajo a casa una gruesa carpeta de documentos y los extendió sobre la mesa de la cocina. Mira, dijo ella, señalando los esquemas y tablas. Esto es lo que estamos desarrollando con Igor. Una estrategia de marketing integral para todas nuestras propiedades. Dimitri examinó los documentos con atención. El trabajo era realmente serio, un análisis detallado del mercado, perfiles de público objetivo, planes de medios, presupuestos. Todo parecía profesional y convincente. Un trabajo impresionante, reconoció él. ¿Cuánto tiempo les llevó? Casi 2 meses, respondió Elena, guardando los papeles de nuevo en la carpeta. Igor es muy meticuloso. Trabaja cada detalle, revisa todos los datos varias veces. Por eso tenemos tantas reuniones. Dimitri sintió un alivio. Los documentos explicaban las frecuentes ausencias de su esposa, su preocupación por el trabajo, las constantes conversaciones telefónicas. Quizás él realmente pensaba demasiado en problemas que no existían. ¿Cuándo piensan presentar la estrategia a la dirección? Preguntó él. La próxima semana. Igor quiere revisarlo todo una vez más, ensayar la presentación. Sabes, está muy nervioso, para su agencia es el primer proyecto de esta envergadura. El fin de semana, Elena propuso organizar una cena familiar con Igor y su novia. Quiero presentároslos mejor, dijo ella durante el desayuno. Igor habla mucho de ti. Dice que rara vez ha conocido directivos tan profesionales. Me encantaría conocerlos, respondió Dimitri. ¿Y cómo se llama su novia? Alina. Ella trabaja en diseño de interiores. Muy agradable y talentosa. El sábado por la noche, Igor llegó con una rubia alta con un vestido elegante. Alina resultó ser una conversadora agradable, habló de sus proyectos y se interesó por los planes de Dimitri para el desarrollo de la empresa. Igor se comportó de manera marcadamente correcta. Se dirigía a Elena exclusivamente por su nombre y patronímico, mantuvo la distancia y solo habló de trabajo. Cuando Alina mencionó sus planes conjuntos para las vacaciones, Igor le tomó suavemente la mano. Estamos pensando en ir a la montaña, dijo él. A Alina le encanta esquiar, y yo apenas estoy aprendiendo. Pero Igor cocina de maravilla, añadió Alina, sonriendo.
Ayer hizo una pasta con mariscos espectacular. Dimitri observó a la pareja y no vio nada sospechoso. Igor y Alina parecían personas enamoradas, planeando un futuro juntos. Elena interactuaba con ellos amistosamente, pero sin excesiva cercanía. Después de la cena, cuando los invitados se fueron, Dimitri sintió vergüenza por sus sospechas. «Qué gente tan agradable», dijo él, ayudando a Elena a recoger los platos. «Sí, Igor es una persona excelente», asintió ella. «Y un profesional de primera categoría. Tuvimos suerte con un socio así». El lunes, Elena trajo al trabajo una caja de bombones caros. «De parte de Igor», explicó ella, colocando la caja sobre la mesa en la sala de reuniones. «Un agradecimiento por la colaboración». María Kuznetsova probó un bombón y asintió con aprobación. «Deliciosos». «Caros, seguramente». «Igor no escatima en los detalles», respondió Elena. «Dice que los detalles crean una impresión». Dimitri tomó un bombón y pensó que Igor realmente sabía cómo causar una buena impresión. El regalo era oportuno y considerado, no demasiado caro como para parecer un soborno, pero de suficiente calidad para mostrar respeto. Elena empezó a quejarse de estrés. Hablaba de insomnio, dolores de cabeza, problemas de apetito. «Este proyecto simplemente me agota», decía ella, frotándose las sienes. «Tanta responsabilidad. Si algo sale mal, la reputación de toda la empresa se vería afectada. Quizás podrías tomarte unas vacaciones después de la presentación», sugirió Dimitri. «Iremos a algún lugar todos juntos». «Buena idea», asintió Elena. «Pero primero tengo que terminar el trabajo». Empezó a tomar sedantes, que compraba en la farmacia sin receta. Dimitri la sorprendió varias veces tomando pastillas. «¿Qué es eso?», preguntó él. «Valeriana», respondió Elena. «Ayuda a relajarse antes de dormir». Dimitri no profundizó en el tema. Si su esposa sentía la necesidad de sedantes, significaba que el estrés era realmente grave. A mediados de diciembre, sucedió un incidente que lo hizo dudar de nuevo. Dimitri se le olvidaron unos documentos en la oficina y volvió por ellos por la noche. En el edificio solo había luz en el despacho de Elena. Subió al segundo piso y vio a través de la puerta de cristal que su esposa hablaba por teléfono. La voz de Elena sonaba suave y tierna, para nada como solía hablar de asuntos de trabajo. Dimitri no pudo distinguir las palabras, pero las entonaciones le parecieron demasiado íntimas para una conversación de negocios. Cuando él entró en el despacho, Elena terminó rápidamente la conversación. «Dima». Se sorprendió ella. «¿Qué haces aquí?». «Olvidé el contrato con los contratistas», explicó él. «¿Y tú por qué tan tarde?». «Estoy terminando la presentación». Igor envió comentarios, hay que hacer correcciones. «¿Con quién hablabas?». «Con Igor», respondió Elena sin vacilar. «Estábamos confirmando los detalles de la reunión de mañana». Dimitri asintió, pero algo en su comportamiento le pareció antinatural. Elena parecía ligeramente nerviosa. Como si la hubiera pillado por sorpresa. «¿Todavía tardarás mucho?», preguntó él. «20 minutos. Terminaré y me iré a casa». Dimitri tomó los documentos necesarios y se fue, pero la inquietud volvió a instalarse en su alma. El tono de la conversación de su esposa no correspondía a una conversación de negocios. Había en él una calidez que hacía tiempo que no le mostraba ni a él. En casa, intentó preguntarle a Elena sobre el trabajo, pero recibió respuestas estándar. El proyecto avanzaba, Igor estaba satisfecho con los resultados, la presentación sería un éxito. «¿Y qué comentarios envió?», preguntó Dimitri. «Cosas sin importancia», desestimó Elena. «Quiere cambiar la fuente en algunas diapositivas, añadir un par de gráficos. Es un perfeccionista». Al día siguiente, Dimitri escuchó casualmente una conversación de María con Víctor Popov, el contable jefe. «Qué raro», decía María. «Elena Vladimirovna estuvo ayer en la oficina hasta las 11, y esta mañana tiene un aspecto fresco y descansado. Normalmente, después de tantas horas extra, la gente se ve cansada». «Quizás durmió bien», supuso Víctor. «Posiblemente», asintió María, pero en su voz se percibían dudas. Dimitri no intervino en la conversación, pero las palabras de su asistente lo hicieron reflexionar. Elena realmente parecía llena de energía, a pesar de la tarde-noche en la oficina.
A finales de semana, Elena anunció que la presentación había sido un éxito. La dirección aprobó nuestra estrategia, informó ella alegremente durante la cena. Igor estuvo a la altura. Respondió a todas las preguntas, presentó argumentos convincentes. Felicidades, dijo Dimitri. Entonces, ¿ahora podemos relajarnos un poco? No del todo, respondió Elena. Ahora hay que implementar la estrategia. Es una etapa aún más importante. Dimitri entendió que las esperanzas de volver a una vida familiar normal no se cumplirían por ahora. Elena seguiría ocupada con el trabajo, seguiría reuniéndose a menudo con Igor. Pero los documentos que ella mostraba parecían convincentes. La cena familiar con Igor y su novia disipó muchas sospechas. La exitosa presentación confirmaba la seriedad de su colaboración. Dimitri decidió confiar en su esposa y dejar de buscar segundas intenciones en cada una de sus acciones. Quizás el problema estaba en él mismo, en su inseguridad, sus celos, su incapacidad para aceptar los cambios en su relación. Elena estaba trabajando en un proyecto importante y él debía apoyarla, no sospechar de pecados inexistentes. La vida familiar atravesaba un periodo difícil, pero era temporal. Cuando el trabajo volviera a la normalidad, todo se arreglaría. Dimitri se convenció de ello e intentó alejar los pensamientos inquietantes. Pero en lo más profundo de su alma, la ansiedad seguía ardiendo latente, lista para estallar al menor indicio sospechoso. Por ahora, Elena lograba disipar todas las sospechas, encontraba explicaciones lógicas para su comportamiento y demostraba pruebas de su ocupación con el trabajo. Pero Dimitri sentía que algo importante se le escapaba a su comprensión, algo que podría cambiar toda la imagen de lo que estaba sucediendo. Enero se convirtió en el mes en que Elena comenzó a minar metódicamente los nervios de su marido. Lo hacía de manera sutil, casi imperceptible, pero cada día traía nuevas razones para la inquietud. Primero, empezaron a aparecer indirectas sobre problemas en su matrimonio. Durante el desayuno, cuando Ana aún dormía, Elena dijo de repente: «Dima, ¿no has pensado que nos hemos vuelto personas demasiado diferentes?» Dimitri se atragantó con el café. «¿A qué te refieres?» «Bueno, míranos», Elena revolvía el azúcar en su taza, sin levantar la vista. 12 años de matrimonio. Hemos cambiado, hemos crecido como personas. Quizás en direcciones diferentes. No siento que nos hayamos vuelto extraños, respondió Dimitri con cautela. Y yo sí, dijo Elena en voz baja. A veces te miro y pienso, ¿quién es esta persona a mi lado? ¿Qué podemos darnos el uno al otro ahora? Las palabras de su esposa fueron como un jarro de agua fría. Dimitri intentó objetar, pero Elena ya se había levantado de la mesa. No te lo tomes a pecho, dijo ella, besándole la coronilla. Solo son reflexiones en voz alta. Todos tienen esos periodos. Pero la semilla de la duda había sido sembrada. Todo el día, Dimitri pensó en las palabras de su esposa, analizó su relación, buscó signos de distanciamiento. Por la noche, estaba dispuesto a hablar seriamente con Elena, pero ella regresó a casa tarde y se encerró de inmediato en el baño. Cansada, explicó ella, saliendo en albornoz. Hoy fue un día infernal. Al día siguiente, Elena habló de divorcio. No directamente, sino que discutió el divorcio de conocidos. ¿Recuerdas a Olga Petrova del departamento de marketing?, preguntó ella, hojeando una revista en el sofá. Ha solicitado el divorcio. ¿En serio?, se sorprendió Dimitri. Y yo que pensaba que todo les iba bien. Por fuera sí, asintió Elena. Pero ella dice que su marido y ella se han vuelto como vecinos en un apartamento compartido. Viven juntos, pero cada uno por su lado. Qué triste, comentó Dimitri. Y quizás sea lo correcto, dijo Elena pensativa. ¿Para qué torturarse el uno al otro si el amor se ha ido? Es mejor separarse en buenos términos, antes de que empiecen a odiarse. Dimitri sintió una pesadez en el interior. ¿Crees que la gente debe divorciarse ante las primeras dificultades? No ante las primeras, respondió Elena, sin apartar la vista de la revista. Sino cuando entienden que no tiene sentido continuar. Que se han agotado como pareja. ¿Y cómo se sabe que se han agotado? Elena finalmente lo miró. Cuando dejan de desearse. Cuando las conversaciones se reducen a asuntos cotidianos. Cuando empiezan a irritar los hábitos de la pareja. Cada palabra daba justo en el blanco. Dimitri entendía que su esposa estaba describiendo su propia relación,
pero lo hacía como de pasada, hablando de problemas ajenos. Pero se puede intentar arreglarlo todo, dijo él. Se puede, asintió Elena. Si ambos lo quieren. Ella volvió a la revista, dejando a su marido a solas con sus pensamientos inquietantes. Elena comenzó a criticar su aspecto más abiertamente. Antes, los comentarios eran suaves, ahora se volvieron más bruscos. Dima, mírate al espejo, dijo ella una mañana. Te has abandonado por completo. Dimitri realmente se miró. 42 años, una pequeña barriga, canas en el cabello. Un hombre de mediana edad normal. ¿Qué es exactamente lo que te molesta? Todo, suspiró Elena. Un peinado como de contable de los 90. Las camisas te quedan holgadas. Ni siquiera intentas cuidar tu figura. Trabajo 12 horas al día, objetó Dimitri. ¿Cuándo voy a ocuparme de mi aspecto? Los hombres exitosos siempre encuentran tiempo, replicó Elena. Mira a Igor, es 7 años más joven que tú, pero se ve 10 años mejor. La comparación con Igor le dolió especialmente. Dimitri sintió una punzada de celos, pero intentó no mostrarlo. Igor trabaja en un campo donde la apariencia es importante, dijo él. Los publicistas deben causar una buena impresión. ¿Y los constructores no? Preguntó Elena con sarcasmo. Dima, eres el director de una gran empresa, y pareces un capataz. Las palabras de su esposa le tocaron la fibra sensible. Dimitri siempre se había enorgullecido de su profesionalismo, pero nunca había dado mucha importancia a la apariencia. Ahora empezó a dudar de sí mismo. En el trabajo, Elena comenzó a comportarse de manera marcadamente fría. Si antes entraba en su despacho a charlar, ahora solo hablaba de asuntos de trabajo. Se dirigía a él formalmente, mantenía la distancia, evitaba temas personales. Elena Vladimirovna, dijo él una vez, cuando ella le trajo un informe. ¿Podemos hablar? ¿De qué? Preguntó ella, sin sentarse. De nosotros. De lo que está pasando entre nosotros. Dmitri Nikolayevich, respondió Elena fríamente, prefiero no mezclar asuntos personales y laborales. El trato formal sonó como una bofetada. En casa era distante, en el trabajo, oficial. Dmitri se sentía un extraño en su propia vida. Elena empezó a coquetear con otros hombres en los eventos corporativos. Lo hacía abiertamente, delante de su marido, pero siempre encontraba una excusa. En la presentación de un nuevo complejo residencial, conversó durante media hora con un joven arquitecto, se reía de sus bromas, le tocaba la mano. Cuando Dmitri se acercó a ellos, Elena lo presentó como su empleador. Dmitri Nikolayevich es nuestro director general, dijo ella. Y este es Andrei, un arquitecto muy talentoso. No era su marido, ni su pareja, sino su empleador. Dmitri sintió humillación, pero guardó silencio. Después del evento, intentó hablar con su esposa. Elena, ¿por qué me presentaste como tu empleador? ¿Cómo quién más? Se sorprendió ella. En un evento corporativo, eres, ante todo, el director de la empresa. Pero también soy tu marido. Marido es algo personal, respondió Elena. ¿Para qué exponer las relaciones personales en público? Antes no te importaba. Antes era menos profesional, dijo Elena. Ahora entiendo la importancia de los límites. En la fiesta de Navidad de la empresa, Elena bailó con Igor. Mucho tiempo, muy cerca, disfrutando claramente del momento. Dmitri observaba desde la mesa, sintiendo como todo en su interior ardía de celos. Cuando la música terminó, Elena se acercó a él, radiante y feliz. Igor baila de maravilla, dijo ella. Hacía tiempo que no disfrutaba tanto bailando. ¿Y conmigo no quieres bailar? Preguntó Dmitri. Tú no sabes, respondió Elena. ¿Para qué torturarnos? El resto de la noche la pasó en compañía de sus compañeros, casi sin prestar atención a su marido. Dmitri se sentó solo, sintiéndose un intruso en la fiesta de su propia empresa. En casa, Elena empezó a montar escenas por tonterías. Le criticaba cómo comía, cómo se vestía, cómo hablaba con su hija. Estás educando a Ana con demasiada blandura, declaró ella una vez. La niña debe ser más independiente. Solo tiene 10 años, objetó Dmitri. A los 10 años yo ya ayudaba a mi madre con las tareas domésticas, replicó Elena. Y nuestra hija ni siquiera hace su cama. Sí la hace. Solo que no siempre es perfecto.
Exacto, exclamó Elena. Le permites holgazanear. Así nunca aprenderá a ser responsable. Dimitri entendía que el problema no era la educación de su hija. Elena buscaba un pretexto para el conflicto y cualquier pequeñez se convertía en motivo de reproches. Ana comenzó a sufrir por el ambiente tenso en casa. La niña se volvió reservada, reía menos, estudiaba peor. La maestra llamó a Dimitri a la escuela. Ana ha estado muy distraída últimamente, dijo Marina Petrovna. No hace los deberes, en clase piensa en sus cosas. ¿En casa todo bien? Dimitri no sabía qué responder. Formalmente, en casa todo estaba normal, nadie gritaba, peleaba o bebía. Pero la atmósfera se había vuelto tan tensa que la niña no podía dejar de sentirlo. Tenemos pequeñas dificultades familiares, dijo él. Intentaremos resolverlo. Ana es una niña muy sensible, comentó la maestra. Los niños reaccionan fuertemente a los problemas de los padres, incluso si estos intentan ocultarlos. Por la noche, Dimitri intentó hablar con su hija. Cariño, ¿cómo te fue en la escuela? Normal, respondió Ana, sin levantar la vista del cuaderno. La maestra dice que estás distraída. Ana se encogió de hombros. Solo estoy cansada. ¿De qué estás cansada? La niña finalmente miró a su padre. En sus ojos había una tristeza que no debería tener un niño de 10 años. Papá, mamá y tú se van a divorciar. La pregunta le golpeó como un rayo. Dimitri se quedó desconcertado. ¿Por qué piensas eso? Casi no hablan. Mamá siempre está enojada. Y tú estás triste. Dimitri abrazó a su hija, sintiendo como el corazón se le encogía de dolor. Solo estamos pasando por un periodo difícil, dijo él. Todas las familias pasan por esto. ¿Y luego todo estará bien? Intentaremos que todo esté bien, prometió Dimitri, aunque él mismo ya no creía en esas palabras. Elena continuó la presión psicológica. Hablaba de que se merecía una vida mejor, de que estaba cansada de la rutina, de que quería sentirse una mujer deseada, no solo una esposa y madre. Verás, dijo ella una noche, todavía soy joven. Tengo 38 años. Por delante puede haber tanto de interesante. ¿Y ahora no te interesa? Preguntó Dimitri. ¿Honestamente? No, respondió Elena. Cada día lo mismo. Trabajo, casa, responsabilidades familiares. ¿Dónde está la pasión? ¿Dónde la aventura? Podemos cambiar algo, propuso Dimitri. Hacer un viaje, probar algo nuevo. Dima, el problema no son los viajes, suspiró Elena. El problema es que nos hemos vuelto aburridos el uno para el otro. Cada conversación así dejaba a Dimitri devastado. Sentía como su esposa destruía metódicamente los cimientos de su matrimonio, pero no entendía cómo detenerlo. Formalmente, no le era infiel, no montaba escándalos, no exigía el divorcio. Simplemente minaba metódicamente su confianza en sí mismo y en su relación. Dimitri comenzó a beber por las noches, primero una copa de vino, luego dos, después media botella. El alcohol ayudaba a ahogar la ansiedad, pero por la mañana todo regresaba con doble fuerza. Entendía que algo tenía que suceder. Tanta tensión no podía durar para siempre. Pero por ahora, solo sufría, sin entender cómo salir de ese círculo vicioso de presión psicológica. Febrero fue el mes en que las relaciones en la familia Smirnov alcanzaron un punto crítico. Elena intensificó la presión psicológica, llevando a su esposo a un estado cercano a la desesperación. Comenzó a hablar abiertamente de que su matrimonio había caducado. No con insinuaciones, como antes, sino de forma directa y dura. Dimitri, seamos honestos, dijo una tarde, mientras Ana hacía sus deberes en su habitación. Ya no nos amamos. Dimitri se quedó inmóvil con la taza de té en las manos. ¿De dónde sacas esas conclusiones? Míranos, Elena se sentó frente a él en la mesa de la cocina. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos el amor? ¿Cuándo hablamos de algo más que del trabajo y la rutina? ¿Cuándo nos abrazamos simplemente? Podemos arreglarlo, intentó objetar Dimitri. No, no podemos, respondió Elena con firmeza. Porque no queremos. Al menos, yo no quiero. Las palabras de su esposa sonaron como una sentencia. Dimitri sintió como todo se desmoronaba por dentro. ¿Qué propones? Divorciarnos, dijo Elena simplemente. De buenas maneras, civilizadamente.
Repartir los bienes, acordar la custodia de Ana. ¿Y nuestra empresa? ¿Nuestro negocio en común? ¿Lo vendemos o lo dividimos? Elena se encogió de hombros. Encontraremos una solución justa. Dimitri miraba a su esposa y no la reconocía. La mujer con la que había vivido 12 años, tenido una hija, construido un negocio, hablaba del divorcio con tanta calma como si discutiera la compra de víveres. Elena, ¿es que todos estos años no significan nada para ti? Significan mucho, asintió ella. Pero el pasado no debe retenernos en un presente infeliz. Yo no considero nuestro presente infeliz. Pues yo sí, respondió Elena bruscamente. Y tengo derecho a la felicidad. Después de esa conversación, Dimitri no pudo dormir en toda la noche. Yacía junto a su esposa, que respiraba tranquilamente en sueños, y pensaba en lo rápido que se desmoronaba lo que se había construido durante años. Por la mañana, Elena se comportó como si nada hubiera pasado. Se preparó para ir al trabajo, desayunó, habló con Ana sobre asuntos escolares. Solo que no se comunicó con su esposo, respondía con monosílabos, evitaba su mirada. En el trabajo, la atmósfera se volvió aún más tensa. Elena ignoraba a Dimitri de forma ostentosa, comunicándose solo a través de la secretaria o por correo electrónico. Cuando tenían que encontrarse en reuniones, era marcadamente formal. Dimitri Nikolayevich, decía ella, dirigiéndose a su esposo, el departamento de marketing está listo para presentar nuevas propuestas de promoción. Los colegas comenzaron a notar rarezas en su relación. María Kuznetsova intentó varias veces averiguar delicadamente si todo estaba bien. Dimitri Nikolayevich, dijo ella, trayendo documentos, quizás debería tomarse unas vacaciones. Se le ve cansado. Hay mucho trabajo, respondió Dimitri. Descansaré más tarde. La familia es más importante que el trabajo, observó María con cautela. Dimitri la miró y comprendió que su asistente adivinaba los problemas en su matrimonio. Pero no tenía intención de discutir asuntos personales con sus subordinados. Elena empezó a quedarse a dormir supuestamente en casa de una amiga con más frecuencia. 2 o 3 veces por semana llamaba por la noche para decir que no volvería a casa. Me encuentro con las chicas, explicaba ella. Hace tiempo que no nos vemos, tenemos mucho de qué hablar. ¿Con qué chicas? Preguntó Dimitri. Con Svetlana, con Olga de marketing, con Irina de contabilidad. Un club de mujeres por intereses. Dimitri no verificaba esas explicaciones, pero dudaba de su veracidad. Elena no era una aficionada a las reuniones femeninas, prefería pasar su tiempo libre en casa o en el trabajo. Ana preguntaba cada vez con más frecuencia dónde estaba mamá. Papá, ¿por qué mamá no duerme en casa? Preguntó una vez durante la cena. Mamá tiene mucho trabajo, respondió Dimitri. A veces tiene que quedarse con colegas. ¿Y antes no tenía que hacerlo? Antes había menos trabajo. Ana asintió, pero en sus ojos se leían las dudas. La niña de 10 años sentía que sus padres no le decían toda la verdad. El rendimiento escolar de la hija seguía bajando. La maestra volvió a llamar a Dimitri a la escuela. Ana se ha vuelto bastante distraída, informó Marina Petrovna. La semana pasada se olvidó los cuadernos en casa, ayer no hizo la prueba. Eso no es propio de ella. La situación en casa no es fácil ahora mismo, admitió Dimitri. Lo entiendo, asintió la maestra. Pero un niño no debe sufrir por los problemas de los adultos. Quizás debería recurrir al psicólogo escolar. Dimitri aceptó la reunión con el psicólogo, pero comprendía que la raíz del problema no estaba en la escuela, sino en casa. Elena se volvió más agresiva en sus ataques contra su esposo. Lo criticaba delante de su hija, sin pudor en sus expresiones. Papá ha vuelto a olvidar comprar la leche, le decía a Ana. Siempre se le olvida todo. Ana, pídele a papá que lave su camisa, añadía ella. Si no, parece un vagabundo. Dimitri intentaba no reaccionar a las provocaciones, pero su paciencia se estaba agotando. Le resultaba especialmente dolorosa la crítica en presencia de su hija. Elena, ¿podemos hablar a solas? Le pidió después de otro incidente. ¿De qué hablar? Respondió Elena. Simplemente constato los hechos. Me humillas delante de la niña. Digo la verdad. Si no te gusta la verdad, cambia la situación. Dimitri comprendió que su esposa lo estaba provocando deliberadamente para una discusión. Quería que él perdiera los estribos, gritara,
quizás incluso la golpeara. Así ella tendría un pretexto para acusarlo de violencia doméstica. Se contuvo con todas sus fuerzas, pero sentía cómo la furia se acumulaba en su interior. A mediados de febrero, Elena anunció que quería irse de vacaciones. Sola. Necesito estar sola, dijo ella. Pensar en la vida, en el futuro. ¿Y el trabajo? Preguntó Dimitri. Pediré una baja sin sueldo. Una semana o 2. ¿A dónde irás? Todavía no lo he decidido. Quizás al mar. O a la montaña. Dimitri comprendía que su esposa no iba sola, pero no podía probarlo. Elena era demasiado cautelosa como para dejar pruebas. ¿Y Ana? Preguntó él. La niña la echará de menos. Ana ya es mayor, respondió Elena. Sobrevivirá una semana sin mamá. En su voz no había ni una pizca de ternura maternal. Elena hablaba de su hija como si fuera una carga de la que podía deshacerse fácilmente. Dimitri empezó a beber seriamente. Cada noche abría una botella de vino, luego de vodka, luego de coñac. El alcohol ayudaba a ahogar el dolor, pero por la mañana todo regresaba con el doble de fuerza. María notó cambios en su comportamiento. Dmitri Nikolayevich, dijo ella, entrando en el despacho con documentos, ¿quizás debería consultar a un médico? ¿Por qué? Se sorprendió Dmitri. Se le ve poco saludable. Los ojos rojos, las manos le tiemblan. Dmitri se miró las manos. En efecto, un ligero temblor era perceptible. Simplemente estoy cansado, dijo él. El cansancio no se cura con alcohol, observó María en voz baja. Dmitri comprendió que su asistente percibía el olor a alcohol. Intentó ser más cauto, pero le resultaba cada vez más difícil controlarse. Víctor Popov volvió a plantear la cuestión de las irregularidades financieras. Dmitri Nikolayevich, dijo él, las transferencias a la agencia Media Plus han excedido todos los límites razonables. En 2 meses les hemos transferido una suma igual al presupuesto anual de publicidad. Elena dice que son anticipos, respondió Dmitri. ¿Anticipos por qué? Insistió Víctor. No recibimos servicios concretos. Igor Volkov envía informes generales, pero sin detalles. Me encargaré, prometió Dmitri, aunque sabía que no lo haría. No tenía fuerzas para esclarecer los asuntos financieros. Todas sus fuerzas se destinaban a simplemente sobrevivir cada día. Elena empezó a insinuar que podría tener otro hombre. Sabes, dijo una vez, he conocido a una persona interesante. Dmitri sintió como su corazón daba un vuelco. ¿A quién? Solo un conocido, respondió Elena con evasivas. A veces hablamos. Él me entiende mejor que tú. ¿Qué significa entiende? Escucha cuando hablo. Se interesa por mis pensamientos, mis sentimientos. No me da por sentada. Cada palabra era un golpe al orgullo de Dmitri. Elena daba a entender que había encontrado un reemplazo para su esposo, pero lo hacía de tal manera que no se la podía acusar de infidelidad. Elena, si quieres divorciarte, divorciémonos, dijo él. Pero no me atormentes con estos juegos. ¿Qué juegos? Se sorprendió Elena. Solo te cuento sobre mi vida. Me estás contando sobre otro hombre. ¿Y qué tiene eso de malo? ¿No tengo derecho a socializar? Dmitri comprendió que había caído en una trampa. Dijera lo que dijera, Elena encontraría la manera de acusarlo de celos, de desconfianza, de intentar controlar su vida. Hacia finales de febrero, Dmitri estaba al borde de un colapso nervioso. Apenas dormía, comía poco, bebía constantemente. El trabajo iba fatal, sus relaciones con su hija empeoraban debido a su irritabilidad. Ana temía acercarse a su padre al ver su estado. «Papá, ¿estás enfermo?», preguntó ella una vez. «No, cariño», respondió Dmitri, intentando sonreír. «Simplemente estoy cansado». «¿Y cuándo descansarás?». «Pronto», prometió él, aunque no creía en esas palabras. Elena observaba la destrucción de su esposo con fría satisfacción. Había logrado lo que quería, lo había llevado a un estado en el que estaba dispuesto a todo con tal de poner fin a aquella tortura. «Dmitri», dijo una noche, «tienes un aspecto terrible. ¿Quizás deberías consultar a un médico?». «No necesito un médico», respondió Dmitri. «Necesito una esposa que me ame». «El amor no se puede forzar», observó Elena filosóficamente. «El amor existe o no existe.
¿Y tú no lo tienes? No, respondió Elena simplemente. Hace mucho que no. Esas palabras fueron la gota que colmó el vaso. Dimitri comprendió que no podía soportar más aquella tortura psicológica. Algo tenía que suceder, algo que pusiera fin a esa pesadilla. Pero por el momento, solo sufría, sin saber cómo salir del círculo vicioso de humillaciones y dolor en el que su esposa había convertido su vida familiar. La mañana del 1 de marzo, Dimitri decidió volver a casa temprano. El día de trabajo había sido especialmente difícil, un fallo en las entregas en uno de los proyectos, un conflicto con los contratistas, el descontento de los inversores. Hacia las 3 de la tarde, sintió que ya no podía concentrarse en el trabajo. María Ivanovna, le dijo a su asistente, cancele todas las reuniones de hoy. Me voy a casa. De acuerdo, asintió María, mirándolo con preocupación. Dmitri Nikolayevich, ¿quizás realmente debería tomarse unas vacaciones? Lo pensaré, respondió él, aunque sabía que las vacaciones no resolverían sus problemas. De camino a casa, Dmitri se detuvo en una farmacia y compró analgésicos. Llevaba 3 días seguidos con un dolor de cabeza insoportable, consecuencia del estrés constante y el abuso de alcohol. Se tragó 2 pastillas directamente en el coche, bebiendo agua de una botella. La casa lo recibió en silencio. Ana estaba en la escuela, no volvería hasta las 5. Elena, según ella, pasaba el día en un spa, un regalo de sus amigas por el 8 de marzo, aunque la festividad aún no había llegado. Dmitri subió al dormitorio, con la intención de cambiarse y descansar un poco. La puerta estaba entreabierta, y él la empujó, sin sospechar lo que vería. En su cama matrimonial, entre la ropa de cama blanca que Elena había comprado hacía un mes, yacían 2 personas desnudas. Su esposa e Igor Volkov hacían el amor con una pasión que Dmitri no había visto en Elena en muchos años. El tiempo se detuvo. Dmitri permanecía inmóvil en la puerta, incapaz de moverse, observando la escena que destrozaba todas sus nociones de la realidad. Elena estaba encima, su largo cabello esparcido sobre los hombros de Igor, moviéndose con deleite. Igor la sujetaba por las caderas, su rostro expresaba completo placer. Estaban tan absortos el uno en el otro que no notaron la aparición del esposo. Dios, qué bien se siente. Susurraba Elena. Llevaba tanto tiempo esperando esto. Eres increíble, respondía Igor. No puedo creer que nos hayamos estado ocultando durante tanto tiempo. Dmitri sintió como algo explotaba dentro de él. Furia, dolor, humillación, todo se mezcló en un solo sentimiento que exigía una salida inmediata. ¿Qué diablos está pasando aquí?, gritó, irrumpiendo en la habitación. Elena lanzó un grito y saltó de Igor, intentando cubrirse con la sábana. Igor se sentó en la cama, su rostro palideció por el shock. Dmitri. Exhaló Elena. Se suponía que estabas en el trabajo. Y tú debías estar en el spa. Rugió Dmitri, acercándose a la cama. ¿Desde cuándo dura esto? Igor intentó levantarse, pero Dmitri fue más rápido. Agarró al amante de su esposa por los hombros y lo arrojó con fuerza al suelo. Igor cayó, golpeándose la espalda contra la cómoda. Dmitri, cálmate. Gritó Elena. Podemos hablar de todo. Hablar. Dmitri se giró hacia su esposa, sus ojos ardían de furia. ¿Qué hay que hablar? Estás follando con este bastardo en nuestra cama. Igor intentó levantarse, pero Dmitri lo golpeó con el puño en la cara. Se oyó un crujido, se le había roto la nariz. Hijo de puta. Rugía Dmitri, asestando otro golpe. ¿Cómo te atreviste a tocar a mi esposa? Igor intentó defenderse, pero estaba en desventaja, desnudo, desorientado, con el rostro destrozado. Dmitri era más fuerte y más furioso. ¡Para! Gritaba Elena, intentando apartar a su esposo. Lo vas a matar. Y haré bien. Dmitri empujó a su esposa y agarró a Igor por el cuello. ¿Pensaste que era tonto? ¿Que no me daría cuenta? Igor jadeaba, intentando soltarse del agarre. Su rostro empezó a ponerse azul por la falta de aire. Dmitri, suéltalo. Elena golpeaba a su esposo en la espalda. Por favor. Dmitri soltó las manos. Igor cayó al suelo, respirando ávidamente. Fuera de mi casa, dijo Dmitri fríamente. Inmediatamente. Igor intentó levantarse, apoyándose en la pared. Sus piernas temblaban. Dmitri,
puedo explicarte, comenzó él. ¿Explicar? Explotó Dimitri. ¿Qué puedes explicar? ¿Cómo me engañaste durante meses? ¿Cómo te follabas a mi esposa mientras yo trabajaba? No lo planeamos, intentó justificarse Igor. Cállate. Dimitri lo agarró por el hombro y lo arrastró hacia la puerta. Lárgate. Igor recogió la ropa esparcida con manos temblorosas. La camisa estaba rota, los pantalones arrugados. Se vestía sin dejar de mirar a Dimitri, temiendo un nuevo ataque. Y que no te vuelva a ver, advirtió Dimitri. Ni aquí, ni en la oficina, ni en ningún otro lugar. Si te veo, te mato. Igor asintió, presionando la camisa ensangrentada contra su nariz. Bajó rápidamente las escaleras y salió corriendo de la casa, sin siquiera cerrar la puerta tras de sí. Dimitri regresó al dormitorio. Elena estaba sentada en la cama, envuelta en la sábana. Su rostro estaba pálido, los ojos rojos de tanto llorar. Dimitri, puedo explicarlo todo, dijo ella en voz baja. ¿Explicar? Dimitri miró a su esposa con asco. ¿Qué puedes explicar? ¿Cuánto tiempo llevabas engañándome? No fue de inmediato, comenzó Elena. Solo trabajábamos juntos, y luego. Y luego decidiste acostarte con él en nuestra cama. Interrumpió Dimitri. Mientras nuestra hija estaba en la escuela. No grites, pidió Elena. Los vecinos nos oirán. Me importa un bledo los vecinos. Rugió Dimitri. Me importa un bledo todo. Tú destrozaste nuestra familia. Nuestra familia se desintegró hace mucho tiempo, respondió Elena en voz baja. Solo fingíamos que todo estaba bien. Tú eras la que fingía. Dimitri se acercó a la ventana, intentando calmarse. Te amaba. Confiaba en ti. Y yo me asfixiaba en este matrimonio, dijo Elena, levantándose de la cama. No me veías como mujer. Solo como esposa, madre, socia de negocios. ¿Y eso te da derecho a ser infiel? Esto me da derecho a la felicidad, respondió Elena con firmeza. Aún soy una mujer joven. Quiero sentirme deseada, amada. Dimitri se giró hacia ella. ¿Cuántas veces estuvieron aquí? Elena vaciló. Varias veces. ¿Cuántas exactamente? Dimitri, ¿qué importa ya? ¿Cuántas? Gritó él. Muchas, admitió Elena en voz baja. Cuando tú estabas en el trabajo, cuando Ana estaba en la escuela. En nuestra cama, repitió Dimitri con amargura. Donde tú y yo habíamos dormido durante 12 años. Es solo una cama, dijo Elena. No le des más importancia de la que tiene. Dimitri miró a su esposa y comprendió que ya no conocía a esa persona. La mujer que estaba frente a él era una extraña. Fría, calculadora, capaz de la traición. Lárgate de casa, dijo él. ¿Qué? Lárgate. Hoy mismo. No quiero verte. Dimitri, esta también es mi casa, objetó Elena. ¿Y mi hija? ¿Tu hija? Se burló Dimitri. ¿Pensaste en tu hija cuando te acostabas con tu amante? No digas eso, pidió Elena. Ana no debe sufrir por nuestros problemas. Ana ya está sufriendo, respondió Dimitri. Sufre desde hace meses, viendo cómo destruyes nuestra familia. Elena terminó de vestirse y tomó su bolso. Me quedaré a dormir en casa de Svetlana, dijo ella. Mañana hablaremos con calma. Mañana hablaremos con los abogados, respondió Dimitri fríamente. Elena se detuvo en la puerta. Dimitri, no quería que te enteraras de esta manera. ¿Y cómo querías? Preguntó él. ¿Que lo adivinara yo solo? Quería hablar contigo primero. Explicar la situación. ¿La situación? Dimitri negó con la cabeza. ¿Llamas infidelidad a una situación? Elena no respondió nada y salió de la habitación. Unos minutos después, Dimitri oyó cómo la puerta principal se cerraba de golpe y luego el coche arrancar. Se quedó solo en el dormitorio, donde aún se sentía el olor de un hombre extraño. La ropa de cama estaba arrugada, en la almohada quedaban largos cabellos de Elena. Dimitri arrancó las sábanas de la cama y las arrojó a un rincón. Luego se sentó en el colchón desnudo y se cubrió el rostro con las manos. 12 años de matrimonio terminaron en un segundo. Todo se derrumbó, la confianza, el amor, los planes de futuro. Solo quedaron el dolor y la furia que lo devoraban por dentro.
Una hora después, Ana regresó a casa. Dimitri había logrado limpiar los rastros de la pelea, ventilar la habitación y recomponerse. «Papá, ¿dónde está mamá?», preguntó la hija, asomándose al dormitorio. «Mamá se fue por asuntos de trabajo», respondió Dimitri. «Volverá mañana». Ana asintió, pero en sus ojos se leían las dudas. Sentía que algo había cambiado en la casa, pero no comprendía exactamente qué. Por la noche, Dimitri no podía comer, no podía dormir, no podía pensar en nada más que en la escena que había presenciado. Las imágenes de su esposa y su amante lo perseguían, obligándolo a revivir una y otra vez el momento de la traición. Comprendió que la vida se había dividido en un antes y un después. Y el después apenas comenzaba. La mañana del 2 de marzo, Dimitri se despertó con un plan de acción claro. La noche sin dormir le había dado tiempo para reflexionar sobre la situación y tomar decisiones. El shock y la furia habían retrocedido, dando paso a una fría determinación. Lo primero que hizo fue llamar a su abogado, Anatolio Petrovich Fyodorov, con quien había sido amigo desde sus años de estudiante. Anatolio se especializaba en derecho de familia y disputas corporativas. «Tolia, necesito tu ayuda», dijo Dimitri cuando su amigo contestó la llamada. «Es urgente». «¿Qué ha pasado?». Se notó la preocupación en la voz de Anatolio. «Me estoy divorciando. Mi esposa me engaña y quiero obtener la custodia total de mi hija». «Entendido», respondió Anatolio con seriedad. «Ven a la oficina en una hora. Discutiremos los detalles». Dimitri dejó a Ana con la vecina, explicando que tenía asuntos urgentes. La niña no hizo preguntas, pero él vio la preocupación en sus ojos. En la oficina del abogado, Dimitri relató detalladamente el incidente de la víspera, los meses de sospechas y el extraño comportamiento de su esposa. «¿Hay testigos de la infidelidad?», preguntó Anatolio, tomando notas. «Solo yo mismo», respondió Dimitri. «Los pillé en la cama». «¿Fotografías? ¿Grabaciones de video?». «No», estaba en shock. Solo pensaba en echar a ese bastardo. Anatolio asintió. «Entiendo. Pero para el tribunal se necesitan pruebas. Tus palabras podrían no ser suficientes». «¿Y qué propones?». «Necesitamos reunir pruebas documentales. Correspondencia, documentos financieros, testimonios de testigos. Todo lo que pueda confirmar el hecho de la infidelidad y el comportamiento inapropiado de tu esposa como madre». Dimitri recordó las palabras de Víctor Popov sobre las irregularidades financieras. Elena transfirió dinero de la empresa a las cuentas de la agencia de ese Igor. Sin la debida documentación. ¿Esto podría ayudar? Definitivamente, se animó Anatolio. Si probamos que usó su posición laboral para fines personales, eso reforzará seriamente nuestra posición. Después de la reunión con el abogado, Dimitri fue a la oficina. Víctor Popov ya lo esperaba con una carpeta de documentos. «Dimitri Nikolayevich», dijo el contable, «he analizado todas las transferencias a la agencia Media Plus durante los últimos 6 meses. El panorama es desagradable». Víctor extendió sobre la mesa las impresiones de las operaciones bancarias. La suma total supera los 2 millones. Sin embargo, recibimos servicios reales por un máximo de 300.000. El resto son anticipos ficticios. ¿Entonces Elena robaba?, precisó Dimitri. Formalmente, no, respondió Víctor con cautela. Todas las operaciones tienen justificación documental. Pero la justificación es falsa. Igor Volkov recibía dinero por servicios inexistentes. Dimitri pidió copias de todos los documentos. Esto era un as bajo la manga importante en el inminente divorcio. María Kuznetsova trajo otra información importante. «Dimitri Nikolayevich», dijo ella, «recordé algo importante. En diciembre, Elena Vladimirovna me pidió que reservara una habitación en el Hotel Europa. Dijo que era para clientes de otra ciudad. ¿Y qué? Accidentalmente vi la factura. La habitación estaba reservada para 2 personas, una suite, por 3 días. Muy caro para alojar clientes. ¿Tienes una copia de la factura?». «Sí, en el archivo». «¿La traigo?». «Definitivamente». Dimitri comprendió que estaba reuniendo pruebas metódicamente, como había construido su negocio, paso a paso, documento tras documento. Por la tarde, Elena regresó a casa. Parecía cansada, pero decidida. «Dimitri, tenemos que hablar», dijo ella, entrando en el salón.
Habla, respondió Dimitri fríamente, sin levantarse del sofá. Entiendo que estés enfadado. Tienes derecho. Pero debemos resolverlo todo civilizadamente, por el bien de Ana. ¿Por el bien de Ana? Se burló Dimitri. ¿Pensaste en ella cuando estabas con tu amante? No digas eso, Elena hizo una mueca. Ana podría oírte. Ana está en su habitación, haciendo los deberes. Y nosotros estamos discutiendo tu infidelidad. Elena se sentó en el sillón de enfrente. Dimitri, no voy a justificarme. Sí, tengo un romance con Igor. Sí, te he sido infiel. Pero nuestro matrimonio murió mucho antes de esto. Nuestro matrimonio murió cuando decidiste ser infiel, objetó Dimitri. No, Elena negó con la cabeza. Murió cuando dejamos de ser hombre y mujer. Nos convertimos en simples socios de negocios, viviendo en la misma casa. ¿Y eso te da derecho a la infidelidad? Esto me da derecho a la felicidad, respondió Elena con firmeza. Aún soy una mujer joven. Quiero sentirme deseada, amada. Dimitri miró a su esposa y vio a una extraña. Una mujer que, sin un ápice de remordimiento, hablaba de traición como si fuera su derecho. Bien, dijo él. Nos divorciamos. Pero Ana se queda conmigo. Eso ya lo veremos, respondió Elena. Yo soy su madre. Eres la madre que engaña a su esposo en la casa donde vive una niña, observó Dimitri fríamente. El tribunal tendrá eso en cuenta. El tribunal también tendrá en cuenta que bebés, replicó Elena. Y que ejerces violencia. ¿Qué violencia? Golpeaste a Igor. Tiene la nariz rota, moretones por todo el cuerpo. Dimitri comprendió que su esposa se había preparado para esta conversación. Había pensado en sus argumentos. Defendí mi casa de una invasión, dijo él. Cualquier tribunal lo entenderá. Ya veremos, respondió Elena. Se levantó y se dirigió a la escalera. ¿A dónde vas? Preguntó Dimitri. A hacer las maletas. Viviré aparte hasta que resolvamos todos los asuntos. ¿Y dónde vas a vivir? ¿Con tu amante? Elena se detuvo en el escalón. Igor tiene un apartamento de alquiler. Su vivienda está en venta. Así que ya lo tenían todo planeado, observó Dimitri con amargura. Planeábamos hablar contigo en un mes, admitió Elena. Queríamos formalizar el divorcio primero y luego anunciar nuestra relación. Qué noble, dijo Dimitri con sarcasmo. Elena subió al dormitorio. Media hora después bajó con 2 maletas. A Ana no le diré nada por ahora, dijo ella. Le diré que me fui por trabajo. ¿Y después? Después le explicaremos la situación. Cuando resolvamos todos los asuntos legales. Dimitri acompañó a su esposa hasta la puerta. Elena, dijo él, cuando ella ya se iba. Responde una pregunta con honestidad. ¿Cuál? ¿Alguna vez te has arrepentido de haber destruido nuestra familia? Elena reflexionó por unos segundos. Lamento que todo haya resultado tan doloroso, respondió ella. Pero no me arrepiento de haber sido por fin honesta conmigo misma. ¿Honesta? Se sorprendió Dimitri. Me mentiste durante meses. Mentí para no causar dolor antes de tiempo, explicó Elena. Quería encontrar las palabras adecuadas. Las palabras adecuadas para explicar la infidelidad. Las palabras adecuadas para explicar que nuestro amor se había acabado. Elena salió de la casa y Dimitri se quedó solo. Subió hasta donde estaba Ana, sentada en su escritorio. Papá, ¿dónde está mamá? Preguntó la niña. Mamá se fue por trabajo, repitió la mentira de la mañana. Vivirá aparte un tiempo. ¿Por mucho tiempo? No sé, cariño. Quizás. Ana asintió, pero Dimitri vio que no creía sus explicaciones. La hija sentía que algo serio e irreversible había ocurrido en la familia. Al día siguiente, Dimitri comenzó a tomar medidas activas. Presentó la solicitud de divorcio, adjuntando todas las pruebas recopiladas de la infidelidad de su esposa y las irregularidades financieras. Anatolio Fiodorov evaluó las perspectivas del caso como buenas. Tenemos pruebas documentales del comportamiento inapropiado de Elena, dijo él. Malversación financiera, negligencia en sus deberes maternales, infidelidad. Lo más probable es que el tribunal se ponga de tu lado. Dimitri también rescindió todos los contratos con la agencia Media Plus. Igor intentó contactarlo,
pero recibió una negativa categórica. Dígale al señor Volkov, dijo Dmitri a la secretaria, que todas las relaciones comerciales entre nosotros han terminado. Para siempre. Comenzó a difundir información sobre la falta de profesionalidad de Igor entre los socios comerciales. No calumnias, solo hechos sobre obligaciones incumplidas y facturas infladas. Elena intentó luchar. Contrató a un abogado que intentó presentarla como víctima de violencia doméstica y alcoholismo de su esposo. Pero las pruebas estaban del lado de Dmitri. Los testigos confirmaban sus palabras, los documentos hablaban por sí solos. Un mes después, el tribunal dictó sentencia. El matrimonio se disolvía, la custodia de Ana se otorgaba al padre, Elena recibía el derecho a visitar a su hija los fines de semana. Igor perdió la mayoría de sus clientes. Su agencia quebró 2 meses después del escándalo. Su reputación en los círculos empresariales quedó definitivamente arruinada. Elena perdió su trabajo en la empresa de su esposo, se quedó sin ingresos estables. Igor no podía mantenerla al nivel al que estaba acostumbrada. Intentó volver con Dmitri, le pidió perdón, juró que había comprendido su error. Dmitri, fui una estúpida, dijo ella, de pie en el umbral de la casa que ya no era la suya. Igor resultó ser un don nadie. Lo perdí todo, mi familia, mi trabajo, mi respeto. Lo perdiste en el momento en que decidiste ser infiel, respondió Dmitri fríamente. Y no cuando me enteré de ello. Dame otra oportunidad, suplicó Elena. Por Ana. Por Ana, no te permitiré que destruyas nuestra vida de nuevo, respondió él y cerró la puerta. Dmitri comenzó una nueva vida con su hija. Ana sufrió mucho por el divorcio de sus padres, pero se adaptó gradualmente a la nueva situación. «Papá, ¿mamá ya no vivirá con nosotros?», preguntó ella una vez. «No, cariño», respondió Dmitri con honestidad. «Pero la verás los fines de semana». «¿Y por qué no pueden reconciliarse?». «Porque a veces los adultos cometen actos que no se pueden perdonar», explicó él. «Pero eso no significa que mamá haya dejado de quererte». Elena se quedó sola con sus remordimientos. Igor la abandonó cuando comprendió que no habría más dinero. Sus amigos le dieron la espalda al conocer la verdad sobre su comportamiento. Comprendió que había perdido todo lo más importante en la vida, su familia, su hija, el respeto, la estabilidad. Pero ya era demasiado tarde para cambiar algo. Dmitri construyó una nueva vida sobre los escombros de la antigua. Se convirtió en un padre más atento, más cauteloso en sus relaciones, valorando más lo que tenía. La venganza fue completa y justa. Elena recibió exactamente lo que merecía por su traición.